Sintonía en Salud es un espacio en el que la voz de los expertos en diversas especialidades médicas tiene el propósito de aperturar un canal de comunicación claro y con base desde la ciencia. No olviden suscribirse. Hola, ¿cómo están? Yo soy Nan Coribe y el día de hoy me encuentro muy contenta de llevar para todos ustedes un episodio más de Sintonía en Salud. Un espacio donde damos lugar a tratar temas referentes a la salud, siempre de la mano de uno de nuestros especialistas, el tema médico, el tema científico, para que no haya que nos engañan con tantos mitos que hay por ahí. Entonces nos encanta tratar todos estos temas y el día de hoy tenemos un invitado muy especial. La temática va a ser el tema de reconstrucción mamaria. Un tema muy sensible, un tema muy importante que todas las mujeres y todos los hombres también tenemos que aprender a llevar. Si alguien está pasando por un episodio pues triste, no están solos, hay especialistas muy dedicados. Así es que pues voy a dar el inicio a presentar a mi invitado. Él es el doctor Rogelio Dávila. La verdad es que el currículum es bastante amplio, no lo vamos a leer todo, pero él es médico cirujano, él es especialista, tiene especialidad en cirugía plástica y reconstructiva. Actualmente es el encargado del área en la clínica en el Hospital Ángeles, aquí en la Colonia Roma, en Ciudad de México, y es el Centro de Cirugía Plástica Especializada. ¿Lo dije bien, Doc? Sí. Pues es un gusto tenerte, te doy la bienvenida y ojalá que podamos hablar y platicar para llevar a la audiencia pues muchas dudas. Hola, muchísimas gracias y me da muchísimo gusto que podamos platicar de este tema fuera del mes de octubre, sí, ya que en octubre es el mes que más le damos énfasis y todo, pero la realidad es que cada día de todos los meses, todos los días del año, una paciente es diagnosticada con cáncer de mama y no debe ser menos importante por estar fuera de este mes. Llevarlo, pues si te parece bien, Doc, vamos a ir a los temas. De inicio, la duda principal es, una vez que la paciente o tu paciente ya pasa por un tema de cáncer, digamos, esa primer batalla ya la tiene ganada, ¿en qué momento entras tú para llevar a cabo todo el acompañamiento que llevas por tu especialidad? Mira, súper importante determinar que hay dos tipos de reconstrucción en cirugía mamaria. La primera es cuando la hacemos de manera inmediata. Esto quiere decir que a la paciente se le detectó de manera temprana con cáncer. Normalmente son en estadios tempranos, los dividimos en 1, 2, 3 y 4. Temprano quiere decir que la pescas en el estadio 2A. Okay. Después de esto ya es el 2B, que pudiera considerarse un poquito más avanzado y no todas las pacientes van a ser candidatas a reconstrucción inmediata. Pero si las encontramos en etapas tempranas, la paciente puede entrar a quirófano, le realizan la mastectomía o el retiro de tumor y nosotros reconstruimos en la misma cirugía. Esto es una gran ventaja porque la paciente sale de quirófano sin cáncer y reconstruida. Pero si no se pudo detectar a tiempo este tumor o ya está en una etapa un poquito más avanzada, lo que pasa aquí es tiene que llevar un proceso de tratamiento por parte de oncología médica y casi siempre se puede hacer la reconstrucción hasta un año después de que se hizo la mastectomía. Ok, o sea, a ver si entendí bien. Una vez que la paciente, digamos, ya se le extirpa todo el tema cancerígeno, de ya no haber necesidad en otra fase del cáncer, que ya está todo libre, ya puede pasar, o sea, ya tus manos, digamos, a la reconstrucción y ella sale con sus mamas reconstruidas. Sí, esto obviamente lleva un trabajo en equipo muy importante entre el cirujano oncólogo y el cirujano plástico, porque ellos son los que detectan a tiempo y nos dicen, ¿sabes qué? Tengo esta paciente que se tiene que realizar mastectomía, pero se puede hacer reconstrucción. Entonces nosotros vemos a la paciente antes de la cirugía de mastectomía. Platicamos todas las opciones, etcétera, y vemos cuál es la mejor forma para reconstruir. Pero desafortunadamente, a pesar de las mastografías, a pesar de todos los estudios que hay hoy en día, sigue habiendo pacientes que no pueden llegar a esta etapa porque se detectó muy tarde el cáncer. Y en ellas sí tenemos que esperar al menos un año a que ya terminen sus radioterapias, sus quimioterapias o lo que necesiten para poder hacer la reconstrucción. Esto me da pie a pasar en un ratito más a platicar contigo todo este tema hacia la prevención, que digo, ¿no?
tenemos mucho bombardeo informático por todos los medios. Cada día son más grandes las campañas que vemos donde tócate, ¿no? Realízate los estudios. Pero ahora lo tocamos porque me gustaría cerrar con esto y también preguntarte, en cuanto a los temas tecnológicos de innovación, que es mucho lo que hablamos en este podcast, en cuanto a la reconstrucción, ¿hay algo ahora mismo que sea como lo más innovador, algún boom en cuanto a las prótesis, o son iguales a las de una paciente regular que quiere aumento de mamas, o se secciona en algo distinto? Mira, actualmente sí existen muchísimas cosas nuevas para realizar reconstrucciones que sean cada vez más fáciles y más rápidas en cuanto a tiempo, porque si tú te pones a pensar, el tiempo de una cirugía de mastectomía con reconstrucción es un tiempo prolongado. Claro. O sea, son 2 cirugías en un solo tiempo. Entonces, en lo que se ha estado apostando mucho ahorita es en realizar esa cirugía más rápido para que sea también más seguro para la paciente. Las prótesis, actualmente estamos en la 6ª generación de prótesis. Okay. Las prótesis de silicón, no sé si tú sabías, existen desde 1960. O sea, son súper ya son viejas, ya tienen casi, ya vamos para 100 años dentro de poco. Bueno, todavía faltan como 40, pero si te das cuenta, ya ha habido muchos avances en cuanto a cómo funcionan las prótesis. Actualmente se consideran súper seguras, duran entre 15 y 20 años, ya no son los 10 años. ¿Y qué material es? ¿Solución salina o...? Las de solución salina siguen existiendo, pero aquí en México no se utilizan. Esas solo se utilizan en algunas partes de Europa. En México tenemos solamente prótesis de gel de silicón. Ok, ese es buen punto para todas las que nos escuchan, todas las pacientes, todas las candidatas. Sí. Ok. Y aparte de las prótesis, hoy en día se está utilizando otras cosas como por ejemplo matrices dérmicas que funcionan como si fuera una malla que cubre la prótesis. El principal problema que tenemos al utilizar prótesis en pacientes de reconstrucción es que estamos poniendo un material que tiene un peso, pues va a variar mucho, depende de cada paciente, pero vamos a decir en términos generales va a ir de 200 cc o 200 mililitros hasta pueden ser 400 o 500, dependiendo del tamaño que tenga la paciente de mamas. Entonces, si tú utilizas una prótesis, vamos a decir, de 450 mililitros, va a pesar lo mismo que 400 mililitros de agua. Claro. Entonces, si tú no tienes tejido suficiente para cubrir, en este caso porque ya se retiró quirúrgicamente con la mastectomía, estás poniendo 450 mililitros en un tejido que es un papel, haz de cuenta, la piel que queda es súper delgadita. Entonces, ahí es donde empiezan las complicaciones. Estas matrices lo que hacen es cubrir el implante y después formar parte de la piel de la paciente. Se integran y esto hace que el grosor del tejido sea mayor, el soporte que le dan al implante también sea mayor. Y esto obviamente nos permite hacer una cirugía que es mucho más rápida porque ya no hay que tomar músculo ni piel de otras partes para poder hacer la cobertura. Es una maravilla. La verdad es que es súper padre trabajar con matrices. El único problema que hay actualmente son los costos. Son súper caras. Súper caras. Sí, que es bueno hacer la acotación porque creo que en tema de reconstrucción, a ver, es una alternativa que podemos tener todos, que al alcance no está de todos tampoco, porque digo, y pregunta, ¿en el sector salud tú sabes si se lleva a cabo algo parecido o esto es solo sector privado? No, en el sector salud sí se realizan cirugías de reconstrucción mamaria. Yo hice mi especialidad en el Hospital General de México y todos los miércoles teníamos al menos una cirugía de reconstrucción mamaria, o sea, al menos una a la semana hacíamos. A veces eran más dependiendo de, pues ahora sí, de las necesidades de los pacientes, pero sí se realizan estas cirugías. Obviamente el sector salud tiene sus limitaciones, las matrices dérmicas a veces no las tenemos disponibles, pero a veces sí había como donaciones o campañas donde se podían emplear y le iba muy bien a las pacientes. La otra opción es que si no hay dinero para una matriz dérmica, por ejemplo, hay otras alternativas con colgajos de músculo o utilizar piel de otras zonas del cuerpo de la paciente para disminuir los costos y que sea también un poquito más accesible. Y que igualmente lleva un tema al espejo, y que justamente eso quiero hablar contigo, porque platicábamos antes de estar al aire, cómo es el impacto tan fuerte, ¿no? Que yo creo que tú lo vives todos los días,
con una paciente, hablando de las mujeres, que también sé que es un padecimiento también masculino, pero creo que en la mayoría, corrígeme si miento, es más hacia las mujeres, ¿no? Sí, 95% de los casos de cáncer de mama son en mujeres. Es en mujeres. Y solo 5% en hombres. Del hombre, ok. Y esto me pregunto, ¿no? El acompañamiento emocional que lleva ya una mujer una vez que ya sale de la primer batalla ganada, ¿no? De ya librarse del cáncer, se encuentra en otra disyuntiva emocionalmente fuerte, porque tienes que decidir todavía encima de todo el tema, mirarte al espejo y mirarte incompleta. O sea, y no es un tema social porque se nos juzgue, ¿no? Creo que ahora que la mujer está en una posición pues mucho más acomodada, ¿no? Socialmente, culturalmente, no dejamos de estar a solas con nosotros y que nos recuerde el espejo esa etapa tan crítica al verte sin una mama o verte sin las dos, porque hay casos donde me comentabas que incluso suelen ser las dos mamas. Hay un proceso, Doc, de acompañamiento entre salir de la cirugía, bueno, de librar el cáncer y pasar con ustedes de emocional a algún tema terapéutico. Mira, esto sí depende mucho como del médico tratante, pero por lo menos de mi parte yo sí le pido a todas las pacientes que tienen ya diagnóstico de cáncer, incluso desde antes de la mastectomía, llevar un proceso de acompañamiento de terapia psicológica, porque finalmente es un duelo. Claro. Es vivir un duelo por una parte del cuerpo. Es súper, súper pesado para las pacientes. A mí la verdad no es que me cueste trabajo entenderlo, pero finalmente soy hombre y no es lo mismo que, por ejemplo, cómo lo viven las mujeres. Hay que tener mucha empatía, muchísimo, comprensión para como el medio de vida de cada paciente, porque no es lo mismo cómo lo vives tú a cómo lo vive la paciente que llega después. Es súper diferente, pero a todas las pacientes sí les recomiendo que lleven un acompañamiento psicológico, ya que no es algo sencillo de llevar. De llevar, claro. Sí, sobre todo si ya tuvieron como la mastectomía y tuvieron que esperar para poder hacer la reconstrucción, es todavía más difícil. Hay muchos estudios al respecto y por eso es que se está recomendando hoy en día hacer la reconstrucción inmediata. Pero pues desafortunadamente no todas las pacientes son candidatas. Claro, porque dependes de muchos factores en medio, ¿no? Sí, o sea, de que te pudieron diagnosticar a tiempo, que tu cáncer no es uno de los que avanza rápido, etcétera. Entonces, sí es como bien complicado para las pacientes. Y todo comienza no desde la cirugía que les hacen la mastectomía. Todo comienza desde que la paciente se revisa y siente una bola. ¿Qué es lo primero que sientes? Preocupación, angustia, sensación de me voy a morir, mi vida se va a acabar. Oye, pero a ver, la pregunta del millón, qué bueno que tocas este tema, porque yo estuve en un periodo crítico, no llegué a tener afortunadamente cáncer como tal, pero sí fue un warning muy fuerte. Sí. Y fue justamente sentirme un absceso en una de mis mamas y me hicieron todos los estudios pertinentes, pero la pregunta que normalmente nos generamos, o sea, ¿duele? O sea, ¿duele tener el absceso o simplemente, o por qué avanza tanto el cáncer, por qué es tan agresivo? Porque en algún momento, pues muchas mujeres ni nos enteramos, o sea, por más que nos revisemos, es muy complicado porque no hay dolor. Yo al menos no tenía dolor. Sí, los tumores como tal no duelen a menos que crezcan súper rápido. Ok, ese es muy buen dato. Sí, la verdad es que es muy raro tener un tumor que crece muy rápido. La mayoría de los tumores de cáncer mamario crecen lento y no nos dan ningún dato. O sea, tardan un buen de tiempo en manifestarse con cambios en la piel o incluso que los puedas llegar a sentir tú de manera manual. Exacto. Y sobre todo hay que entenderlo, a pesar de que una paciente se explore manualmente todos los meses, sus manos no están entrenadas para sentir tumores. Totalmente de acuerdo. Eso es algo súper clave. Claro. Obviamente es bueno que se estén checando porque si detectan algo que no es normal, pues obviamente ya pueden investigar antes de que les toque su mastografía al año, por ejemplo. Claro. Pero a pesar de la exploración manual, la mastografía sigue siendo la indicación para todas las pacientes. Entonces es bien difícil detectarlo de manera temprana por pura exploración o por decir, hoy me levanté y sentí dolor. Claro. Normalmente no. Igual puedes llegar a tener dolor por otras situaciones. Hay mujeres que cuando tienen por ganglios, su periodo menstrual, no sé, tuvieron un día súper agitado, algunas mujeres llegan a tener dolor. Correcto. Entonces, no todo el dolor es cáncer,
y no todo el cáncer provoca dolor. Eso también es bien importante. No, es increíble eso que nos acabas de compartir, porque generalmente tendemos mucho a hacernos la autoexploración, pero esto que dices es maravilloso en cuanto a darnos información útil. Sí tenemos que ir a revisión de nuestros ginecólogos, de nuestros médicos, porque precisamente no estamos entrenadas para hacerlo con ese tacto médico que aparentemente suelen hacer lo mismo y sin embargo pues nos llegamos a equivocar y permitimos que esto vaya avanzando. ¿A partir de qué edad, Doc, se recomienda ya en una mujer empezar a hacer sus mastografías? ¿Es mastografía o mamografía o ambas son? Ambas son correctas. Sí, la mastografía como tal está indicada en mujeres de 40 años en adelante. Okay. Ya se está empezando a cambiar un poquito esta regla para que sea de 35 en adelante. Más joven. Si tienes antecedentes familiares de cáncer. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se recomienda antes? Es porque mientras la mujer tiene el periodo, como digamos, de fertilidad más elevado, entre los 20 a los 35, 40 años, el tejido mamario es muy denso. Okay. Entonces, cuando tú haces la mamografía o la mastografía, no se pueden detectar muy bien las lesiones en muchos casos. Okay. Si en estos casos, por ejemplo, se recomienda realizar ultrasonido o realizar algunas otras pruebas como resonancia magnética, por ejemplo. Sin embargo, si a alguien se le detecta un tumor o alguna bolita que no es normal, se vale realizar una mamografía a pesar de que la mujer no tenga esta edad. Ya, hay rasgos indicativos que pueden... Exacto, okay. Y es que haz de cuenta que todo lo vemos como si fuera una escalerita y hay que irnos de abajo hacia arriba. Sí. Saltarse pasos a veces puede llegar a ser confuso y puede meter ruido donde no debería. Entonces, si tú quieres hablar como de términos de acceso a la salud, es más fácil encontrar un mastógrafo o un mamógrafo en los pueblitos o en lugares donde no hay tantos hospitales grandes que una resonancia magnética, por ejemplo. También en términos de costos no es lo mismo. Una mastografía puede costarte entre 400, 500 pesos, incluso hasta gratis en campañas de octubre, sí. Versus una resonancia magnética que por muy barata te cuesta 3,000, 5,000 pesos. Entonces también hay gente que no puede costear la resonancia. Claro. Entonces la mastografía sigue siendo hoy en día el mejor estudio de escrutinio o para detección de cáncer mamario. O sea, sin duda. Ahora, por ejemplo, en cuanto a la detección temprana, si se puede llamar de alguna manera, que la hacemos de manera personal, ¿qué hay, por ejemplo, aparte de los abscesos que ya nos indicabas, las secreciones, por ejemplo, en el pezón, ¿no? El enrojecimiento, que muchas mujeres pasan por ello y que no debe ser un tema ni siquiera vergonzoso, porque ya estamos en una situación donde creo que vale la pena, hombres y mujeres y todos, unirnos, porque de verdad nos puede pasar a nosotros, nos puede pasar en la familia, una mamá, una tía, tu novia, etcétera. Estar informados creo que es lo mejor. ¿Esto de las secreciones indica también algún tema cancerígeno o no necesariamente? No necesariamente, porque también puede haber secreción por el pezón que sea, digamos, normal o por algún otro tipo de enfermedad. Okay. Por ejemplo, puede haber secreción de leche sin tener embarazo, sin tener tampoco un tumor cancerígeno, y puede ser por un problema hormonal o un tumor hipoficiario, que son los que producen la hormona que produce la leche, por ejemplo. Okay. Lo que sí no es habitual o normal es que la secreción sea como con sangre, decimos sanguinolenta, o que tenga un mal olor. Esto nos pudiera hablar como datos de alerta de chécate porque a lo mejor tienes algo. Claro. Ahí sí, ese sí es un foco luego de decir, me tengo que revisar ya. Cualquier secreción por el pezón, lo ideal es que se revise de manera inmediata, pero no todo es cáncer. Eso también es bien importante. Es que sí, porque creo que la mayoría, y tendemos mucho, ¿no? Yo personalmente hablo por mí porque de repente estoy alineada con una red de médicos grande y no se nos quita la costumbre de recurrir al Google, ¿no? Sí. Y entonces cualquier situación le preguntamos a Google y creo que es más alarde y no nos da al final, pues sí, digo, no es un médico personalizado donde nos pudiera dar
al 100% un diagnóstico. Evidentemente, a ver, lo ideal es no llegar al médico, pero creo que, y lo que yo fomento en este podcast, es llegar a un tema preventivo y no caer ya invariablemente a un tema donde ya requieres temas mayores en cuanto a cirugías y etcétera, ¿no? Creo que las consultas, pues ahora, si no es el sector salud, en lo privado tenemos también muchas alternativas buenas. En el sector público. Con médicos muy capacitados, con médicos incluso muy jóvenes, como es tu caso. Gracias. Con experiencia, sí, ¿no? Yo vi el currículum y dije, wow. Y con médicos cada día más empáticos que están llevando a cabo el tema de la salud hoy día para pues todas las mujeres, ¿no? Creo que es muy importante el tema preventivo. Bueno, de esto hablamos más o menos cuáles son un poco las causas. Causas en general es, yo creo que hereditarias, o cómo lo podría segmentar. Mira, causas como tal de cáncer. Para empezar, vamos a hacer algo que a mí me gusta mucho, que es definir de lo que estamos hablando. Sí. Cáncer como tal es un grupo de enfermedades, no es una enfermedad, son varias. Ok. Entonces, sí, por eso justamente lo que tú decías hace ratito, si tú te metes a Doctor Google, sí, ¿qué vas a encontrar? Tengo tos, tienes cáncer de pulmón. Tengo dolor de cabeza, cáncer de cerebro. Sí. Porque se manifiesta de muchas formas. Incluso el cáncer mamario se puede manifestar de diferentes formas. No todos los tumores son iguales. Es súper importante platicar de las causas de cáncer mamario. Causas como tales son radiación previa, enfermedad genética, y todo al final del día se considera como factor de riesgo, vamos a decirlo mejor de esa manera, porque factores de riesgo vamos a estar todos expuestos de alguna forma. Claro. Causas francas, es bien difícil determinar el cáncer causado por, claro, a menos que sea cigarro, así es bien difícil decir causado por. Y esto incluso se refleja en el sentido de que no todos los que fuman tienen cáncer. Sí. Exacto, entonces... Hay gente que tiene POC y ni siquiera fuma en su vida, y es porque han cocinado en cocinas de humo por muchos años. Así es, lo mismo pasa con el cáncer. La causa es bien difícil definirla, pero los factores de riesgo están bien claros. Obesidad, enfermedades, por ejemplo, como enfermedades inmunes, que tienen algún efecto en el que la inmunidad está disminuida. Sí. El cáncer puede estar más presente en esos pacientes. Otro factor importante, el cigarro. Ya hablamos del sobrepeso, cigarro. ¿La vida sedentaria de alguna forma? Pero la vida sedentaria porque va más acompañada de sobrepeso. Ya. Como tal. Y como lo que dijiste del factor familiar es súper importante, pero como tal, cánceres hereditarios no son tan frecuentes. Fíjate, qué interesante esto. Aproximadamente 10% de los cánceres van a ser hereditarios, o sea, solo el 10%. Es que fíjate, qué bueno esto tocarlo, porque yo tengo tantas amigas donde ya salen con el chip hereditario de que si la mamá tiene diabetes, tiene hipertensión, o sea, ya van como de estos caricaturas directamente ya, o sea, a un tema hereditario, y es que no hay quien pueda tirar ese mito, porque digo, a ver, sí, pues la mamá lo padeció, pero no necesariamente lo vamos a tener que padecer. O sea, creo que lo que esté en nuestras manos, poder contribuir a que esto no sea algo que predisponga más de la cuenta, pero también sé de muchos casos donde ha habido cáncer en papá, mamá, y los hijos están perfectos. O sea, yo creo que a lo mejor fue una falla genética, ¿no? Eso es bien importante porque cuando ya empieza a haber asociación familiar, se tienen que hacer estudios adicionales genéticos, porque si tienes alteración en alguno de los 3 genes, que puede ser el BRCA1, BRCA2 o el ahí se me fue el nombre del otro. Bueno, no te preocupes, sí, pero son un chorro, me imagino. O sea, son 3, sobre todo son 3 los que están bien asociados. Si tienes alteración en esto, el médico oncólogo tiene la obligación de hacer un estudio genético. Si tienes alteración de alguno de estos genes, incluso es válido que te puedas hacer una mastectomía profiláctica o preventiva o reductora de riesgo, como lo que se hizo, por ejemplo, Angelina Jolie. Sí, ella salió positiva. Se quitó los 2. Sí, antes de tener cáncer, porque salió positivo. Sí. Cuando tienes positividad en estos genes, el riesgo de que tengas cáncer es del 90%. A ver, pero dime una cosa, te hago ahí un paréntesis porque me llama mucho la atención.
Ya nos dijiste que el primer estudio a hacer sí o sí, que no tiene falla y hasta ahora es lo más certero, es la mastografía o mamografía. Sí. Pero luego también, ¿qué es el segundo estudio que seguiría al lado de para llevar como una estructura? ¿Sería en sangre hormonal o cuál sería el segundo? Normalmente cuando hay una alteración en la mamografía y no es francamente que te grite soy cáncer, lo que se hace es un ultrasonido complementario. O sea, ultrasonido en la mama. Exacto. Okay. Le llamamos complementario porque nos ayuda a dar otro tipo de información acerca de lo que tú viste en la mamografía y ya en ese momento tú dices, ¿sabes qué? Hay una clasificación que se llama BIRADS, que clasifica del 0 al 6 a los hallazgos dentro de estos estudios de imagen. Puede ser por ultrasonido, resonancia o mamografía. Dependiendo de la categoría en la que quede tu estudio, es lo que sigue. Vamos a decirlo de esta manera. Tú te haces tu mamografía anual y sale una lesión sospechosa de cáncer. Okay. Sospechosa, vamos a decirlo en un término bajo, no sospechoso alto. Ajá, o sea, sí, o sea, algo que pudiera ser benigno también, pero pudiera ser maligno. ¿Qué sigue? Hacer un ultrasonido. Okay. Si por ultrasonido igual nos queda duda, automáticamente pasas a biopsia. Eso sería lo ideal. Eso fue lo que a mí me pasó en esa escala, sí. Sí, automáticamente la biopsia, porque la biopsia es el único estudio que nos va a poder decir con ciencia cierta si es o no es cáncer. Que la biopsia, para que lo sepa nuestra audiencia, si nos puedes explicar, para mí fue un punzón que toman el muestreo de la parte del tejido, lo más cercano, o ¿qué es? Sí, hay varias formas de técnica de biopsia. La más frecuente es algo que se llama TrueCut, que se utiliza una aguja muy gruesa. Y esta aguja lo que hace con anestesia local, a veces no es necesario anestesia general ni dormir a la paciente, a menos que sea como muy ansiosa, sí se recomienda un poquito de sedación para que sea como más llevadero todo el proceso, porque aparte es un proceso que lleva mucha ansiedad. Es muy desagradable, ¿eh? Sí. A mí me lo hicieron y es muy incómodo. ¿Te lo hicieron con sedación o con anestesia local? No, con anestesia local. Sí, o sea, con anestesia local puede llegar a ser incómodo. Desde ver la agujota. Sí, es que es una aguja muy grande. Es terrible, sí. Lo que se hace con esa aguja es tomar un fragmento del tejido donde ya por el ultrasonido y por la mamografía se identificó dónde está la lesión sospechosa. Una vez que te toman la biopsia, ya te pueden decir no es cáncer o sí es cáncer. Si te dicen sí es cáncer, bueno, ya se hacen otros estudios para poder determinar el tipo específico de cáncer y si es tratable con quimioterapia, o sea, con medicamentos por vía oral o intravenosos, o se tiene que hacer radioterapia. O sea, es que hace cuenta que es un árbol enorme de decisión. Sí. Te digo una cosa, yo compartiendo un poco mi historia, fíjate que, a ver, yo sabía que estaba alineada y muy cuidada de la mano de médicos, porque aparte mi ginecóloga, que le mando un saludo, es de toda la vida amiga mía, y ella fue la que da el paso por estas sospechas que nos comentas, ¿no? Pero qué triste es, bueno, fue para mí, el espacio entre los tiempos de los estudios, porque había unos que sí me los entregaban muy rápido, pero la biopsia, ¿no? Lo que se mandó al laboratorio, fueron 2 semanas, bueno, me dijeron que alrededor de 3 semanas, no sé si esto ya cambió o sigue siendo lo mismo. Mira, depende mucho del tipo de estudios que le hagas a la muestra. Sí, ¿por qué tardan tanto? Lo que pasa con esto es que tú lo tienes que ver al microscopio para determinar el tipo de células que tiene. Si a pesar de verlo al microscopio te sigue quedando duda, hay que mandarlo a hacer algo que se llama estudio inmunológico. O incluso si sale positivo, a fuerza tiene que irse al estudio inmunológico. En el estudio inmunológico es súper tardado por el tipo de proceso de tratamiento que lleva el tejido. No hay forma de acelerarlo. O sea, pero a ver, yo fíjate que sí me había quedado con esta mala sensación de que el periodo tan extendido de tiempo era porque estaban saturados los laboratorios o porque de plano el doctor no lo veía tan grave y bueno, pues se va pasando, se va traspapelando. O sea, esto entonces habla de que es una revisión exhaustiva y este tiempo... o sea, esta aguja del tiempo, este hoyo negro que yo viví, o sea, no es más que siguen analizando parte del tejido. Es más que seguir analizando, es parte de la preparación que debe llevar el tejido.
Sí, ok. o sea, no es como que tú 20 días ves al microscopio, sino que lo tienes que dejar en ciertas sustancias, preparándose de ciertas maneras para poder verlo de manera correcta. Es que aparte, imagínate. Qué gran dato es. Imagínate la responsabilidad del médico patólogo o de la doctora que se encarga de esta parte. Su reporte que diga si es cáncer o no es cáncer le cambia completamente la vida a la gente. No, bueno. Entonces no se puede tomar a la ligera. A la ligera, totalmente. No puedes agarrar y echarle un vistazo rápido para decir, ay, sí, que la paciente ya se vaya a su casa, porque el hacer esto puede repercutir de una manera tan grave como la muerte o tan positivamente como lo encontramos a tiempo y se puede curar. Entonces sí es algo súper importante. A pesar de el tiempo, 3 semanas en tu mente se viven como si fueran 3 años. Porque estás viviendo un periodo de ansiedad enorme. Es enorme. Creo que ahí inmunológicamente es un parteaguas en la salud. Sí. Porque ni los doctores mismos, o sea, nadie tiene la certeza de poder dar un diagnóstico fiel, si fuese cáncer o que se detectó a tiempo o que es algo muy crítico. Este periodo de tiempo emocionalmente y existencialmente fue horrible. O sea, yo sí te digo, fue una etapa de mi vida donde yo ya me veía ya en las quimioterapias, ¿no? Claro. Mi hija me vio tan mal y me dijo, oye, mamá, no me quieres decir, tienes cáncer, ¿verdad? O sea, imagínate lo que uno externa a nivel emocional, claro, que al final te cambia y te mueve todo tu centro, pero estás en un proceso de estudio y que uno no lo dimensionas, que al final del día puede ser bueno. En mi caso fue alentador, porque fue benigno y todo pasó y quedó en un susto, afortunadamente detectado a tiempo, que por eso es que hacemos énfasis en que sí se realicen los estudios anualmente, normalmente es anualmente, ¿no? Sí, a menos que encuentres algo sospechoso, puedes indicar que sea cada 6 meses. Pero lo regular y lo ideal es que se lo hagan al menos una vez al año. Y la autoexploración cada mes. Eso es lo ideal. Para tomarlo en cuenta, porque eso sí es muy importante y sobre todo ya las nuevas generaciones. Ahorita, pues no sé, algo pasa en la vida que lo que consumimos es que todo nos dicen que hace daño, ¿no? El PET hace daño, el microondas te hace daño, o sea. Fíjate que también mucho de lo que está detectado como factor de riesgo son hormonales. Ah, sí. Y también los embarazos tardíos, o sea, que tardes mucho en embarazarte. Y periodos, por ejemplo, de menstruación muy temprana y embarazo tardío aumentan el riesgo de cáncer también de mama, entre otros, ¿no? Pero finalmente, imagínate esto que te habla. Las generaciones actuales ya no quieren ser papás a edades tan tempranas. Claro. Y esto también te aumenta un poco el riesgo de tener cáncer. Un poco el... No es mucho, la verdad es que no es mucho como para considerarlo algo de, oye, mejor ser mamá para no tener cáncer. No para nada. Pero sí es algo para que tú tengas en cuenta en caso de que decidas ser mamá digamos, en edades más tardías, que sí te estés checando, o sea, no que sea algo que dejes de lado. No, pero a ver, médicamente, o sea, no es un tema como que te lo cuenta la vecina, o sea, médicamente ustedes están en constante búsqueda y en constantes temas de los factores y hay un porcentaje de lo que nos va disparando ciertas enfermedades que digo, francamente, es como compartir un dato interesante, ¿no? Desde la visión médica. Sí, y la verdad, el énfasis en la prevención hoy en día es lo más importante. La prevención no nos va a quitar el cáncer, o sea, la prevención no hace que deje de haber cáncer. Claro. Pero la diferencia está entre que lo encuentras temprano o no lo encuentras temprano. Y encontrarlo de manera temprana es un impacto demasiado positivo para todo el proceso de una paciente. Encontrarlo de manera tardía, de verdad que 100%. Es súper difícil también para nosotros como médicos, porque supone un reto mucho más grande, tanto para curar como para reconstruir. No es lo mismo que tú te reconstruyas de manera inmediata a que te reconstruyas después. Claro. Es súper complejo ya cuando tiene que ser después. Entonces, nosotros también, digo, no es como el área que yo veo, que es la parte del diagnóstico de cáncer. Esto lo hace otro grupo de especialistas. Sí. Pero también a mí sí me gusta mucho preguntarle a las pacientes, oye, ¿cómo fue tu proceso? Porque es importante saber lo que están viviendo desde el principio para poder saber también emocionalmente a qué nos estamos enfrentando.
No es nada más, Totalmente. no es nada más una herida que hay que curar, sino que es todo un paciente que hay que reconstruir, significa rehabilitar. Entonces la tienes que reinsertar nuevamente a su trabajo, a su familia, a sus amigos, que la mayoría de las pacientes los dejan de lado por el diagnóstico de cáncer. Entonces es súper difícil Sí, retomar todo. esta parte que tocas, Doc, es muy importante porque creo que el acompañamiento que podemos llegar a tener con nuestra familia, si alguien lo está padeciendo, lamentablemente, o alguien cercano en nuestro círculo, creo que este es un punto muy indicado para reflexionar sobre cómo estamos asistiendo, porque Sí. o sea, el área médica yo comprendo que 100% es lo que nos va a determinar tener nuestra calidad de vida, nuestra mejoría de salud, pero sin duda creo que el acompañamiento familiar en tu entorno, si estás con familia que lo comprenda o no, pero si tienes un círculo de amigos, de igual manera, y que no sea solamente un tema alineado de mujeres hacia las mujeres, que también los hombres pudieran reinsertarse en este círculo empático, ¿no? Sí. Porque de verdad, o sea, creo que una mujer tenemos tantos movimientos hormonales que por muchas cosas estamos expuestas a cambios continuamente y yo creo que las cosas han cambiado. O sea, personalmente yo estoy rodeada y los hombres que están a mi alrededor pues son hombres empáticos y cuidadosos también y con reacción inmediata, ¿no? Ya no es como antes, ¿no? De que las abuelas se enfermaban y había que ver en qué momento llegaba un médico y ya cuando eso pasaba ya era algo terrible, ¿no? Muy tarde. Hacerles la invitación, la verdad es que a toda nuestra audiencia, de invitar a sus mamás, a su círculo de mujeres, a que se realicen las pruebas, a que se realicen las mastografías, que vayan al ginecólogo, que se pongan en contacto a temprano momento Sí. y que no sean temas aún sin sintomatología, porque a veces queremos ir al médico cuando ya tenemos algo que ya está presente, ¿no? Creo que hacerlo de forma regular y el podcast justamente es alineado a la prevención. Mira, qué bueno que lo mencionas, sobre todo la parte de empatía que debemos tener nosotros como familiares, amigos, parejas, Sí. Es el pilar más grande que puede tener una paciente que está pasando por todo esto. Totalmente. El que una paciente se sienta abandonada por su red de apoyo, la verdad es que hace que todo el proceso sea súper difícil para ella. Ay, sí. A veces llegando al punto de que, ok, se curó de cáncer, se reconstruyó, pero es bien difícil o a veces hasta imposible reinsertarla nuevamente a sus actividades que hacía antes. Súper complicado cuando no tienen el apoyo. Sí. Y todo lo contrario, lo vemos también en las pacientes que tienen el apoyo de su familia, de sus parejas, amigos, incluso de otras mujeres que también tuvieron esta enfermedad. Las ves felices, las ves contentas y dicen, oye, pues le gané al cáncer, qué padre. Es un cambio completamente distinto al del otro grupo, ¿no? Entonces, también yo invito muchísimo a todos los familiares de pacientes que estén viviendo con esto, parejas, amigos, que no simplemente sean el apoyo de, ay, échale ganas, que te vaya muy bien. Sí, no, bueno, simplemente, eso de échale ganas sabemos sí, que es como que... Sí, claro, o sea, es el típico de, bueno, me vale Sí, y no hago claro, nada. claro. Tampoco, o sea, hay que estar ahí, hay que estar presentes, hay que apoyar en lo que se pueda y en lo que necesiten las pacientes y demostrarlo día con día. Eso es lo importante. O sea, en este transcurso que es largo, todos los días tenemos que estar también disponibles para ayudar. Eso es importante. Claro, no, y a ver, y que es un ejercicio también bien personal. Sí. O sea, porque al final del día, si por X o por Y estábamos con la pareja incorrecta, que al final creo que la pareja pues habla mucho de esa resiliencia cuando pasas por algún bache, ¿no? Sí. Y si no fuese el caso, es un ejercicio bien personal que todas las mujeres y los hombres que lo estén padeciendo tenemos que plantearnos que tenemos que salir adelante y si tenemos alternativas, que incluso yo quisiera dejar más adelante los datos de muchas fundaciones o de las más importantes que tenemos en la Ciudad de México, que no todo llevarlo a lo privado y tampoco cerrarnos en una caja de cristal donde es que no tengo el recurso para tener el acceso a algún tema de salud más complejo, ¿no? Más robusto. O sea, hay fundaciones que también
tienen y dan la alternativa a darnos opciones, o sea, sí. ¿no? Sí, o sea, en la ciudad hay fundaciones y aparte están los hospitales del sector salud. Casi todos los hospitales de alta especialidad de aquí de la Ciudad de México que cuentan con un servicio de cirugía plástica realizan reconstrucciones. Tenemos el Instituto Nacional de Cancerología, eso es bueno el Hospital General de México, el Gea González, el Rubén Leñero. Son muchos los hospitales que sí realizan este tipo de cirugías para pacientes que no tienen otro tipo de seguridad social. Claro. Las pacientes que tienen IMSS o ISSSTE también tienen acceso a esta salud, a este derecho, al igual que las pacientes que tienen servicio de Pemex. Entonces, la verdad es que aquí en Ciudad de México, yo creo que tenemos ese beneficio. Sí, ¿no? sí, o sea, la verdad es una de las áreas del país que tiene mayor cobertura para ese tipo de pacientes. Y aparte existen las fundaciones que bien mencionaste, que pueden también echar la mano. Ahorita la que yo conozco muy bien de aquí de la Ciudad de México es Fundación Alma. Ay, qué bueno que nos compartes. Sí. Alma, como suena. Así como suena. Okay. Digamos, el presidente de esta fundación es el doctor José Luis Haddad, es un cirujano plástico, y él se encarga de cirugías de reconstrucción mamaria. Y tienen un programa súper bonito con resultados súper padres, que la verdad vale la pena para pacientes que no tienen acceso a medios privados o que se dificulta mucho para ser atendidas en otros lados. Opciones sí hay. Sí hay. Sí hay opciones. Sí, el tema es que cuando estás inmerso en una situación donde ya se te cae la vida a pedazos, sí. No logramos ver más allá, ¿no? De nuestra propia enfermedad. Oye, y aparte, digo, no menos importante, también comentabas que es un padecimiento desafortunado también para varones. ¿Cómo está la tasa de padecimientos con respecto a las mujeres? Es mucho menor la aparición de cáncer de mama en hombres que en mujeres. Aproximadamente el 5% de los tumores de cáncer de mama son en hombres, o sea, 5% nada más. Pero esto también lleva de la mano como una negativa muy grande. Claro. Como hombre, difícilmente te educan a autoexplorarte. Totalmente. Súper difícil. Entonces, ¿y la sintomatología es la misma? O sea, absceso, bolita. Sí, o sea, se toca un tumor. Okay. Y de ahí empieza después los cambios en el tamaño, en la coloración de la piel. Puede haber también secreción por el pezón. O sea, son muy similares en este sentido. Lo que pasa con hombres es que normalmente se detecta más tardío. O sea, no es tan fácil detectarlo tan rápido. Wow. Justamente por esta como falta de educación o vamos a decir, de rutina de exploración y revisión. La mayoría de las campañas están enfocadas a mujeres nada más. Y también realizar una mastografía en hombre, pues no es como lo más habitual. Claro. Entonces, pasa mucho que los diagnósticos en hombres a veces son más tardíos. Ok. Oye, Doc, y para concluir, a mí me gustaría que nos compartieras, una vez que ya haces la reconstrucción, ya la paciente reinserta nuevamente ya a su vida, a sus actividades, uh-huh. ¿Hay algún cuidado extraordinario de llevar a cabo, o sea, no solamente por las mamas, sino por sus revisiones oncológicas, o esto o cómo se hace? No, normalmente las revisiones oncológicas continúan. Estas uh-huh. van a depender mucho de las indicaciones de él o la especialista en cirugía oncológica. Uh-huh. Normalmente llevan revisiones muy frecuentes al principio y ya después se espacian una vez al año, casi siempre por un periodo de 5 años, en donde están todavía en revisiones, a veces con tratamientos por vía oral, con tratamientos hormonales, y hasta que las dan de alta ya continúan con su revisión anual. Por parte, digamos, mía como especialista en cirugía plástica, yo tengo que hacer revisión anual de la paciente reconstruida, sobre todo si es con implantes. Si la reconstrucción involucró un implante, el seguimiento es anual mientras tengas el implante. O sea, es súper importante. O sea, que, a ver, para que quede claro, porque muchas mujeres dicen, es que como ya tengo implante, igual no me hago la mastectomía por el implante, o sea, con implante y sin implante hay que hacer la mastografía. En el caso de las pacientes que se hicieron reconstrucción, ya no tienen tejido mamario para poder hacer mastografía de ese lado, pero el lado sano sí se tiene que hacer mastografía. Ok, claro, sí. Queda una mama. Exacto. Claro. Entonces la mastografía sigue siendo obligatoria en estas pacientes. El implante normalmente lo revisamos con un ultrasonido. Hay complicaciones propias de los implantes que también lo llevan las pacientes que no fueron mastectomizadas, que lo hacen por motivos estéticos, y también a ellas se les tiene que dar este seguimiento anual.
hay que revisar que el implante no tenga contractura, que no se haya rotado, que no tenga alguna complicación que pueda haber propias de los implantes, para estar seguros de que la paciente va bien. Y como el implante es un material protésico, o sea, no es parte del cuerpo, siempre se tiene que estar revisando para estar seguros de que todo va bien. Es bien importante eso. O sea, digamos, la parte de la reconstrucción no termina ahí todo el proceso de una paciente. Hay que continuarlo. Obviamente ya va siendo más tranquilo, ya no es tan invasivo, tan seguido. La paciente ya nada más acude a su cita. A sus citas habituales, digamos, de rutina. De rutina. Que le llaman. Y tú llevas ahí todo el récord con ellas, que me imagino que es una comunidad bien padre. Sí, sí está súper padre toda esta parte. Ya una vez que la paciente se reconstruye, la verdad es que el proceso se vuelve muy bonito, porque es como retomar la vida nuevamente. 100%. O sea, es como si hubieras puesto en pausa tu vida y hubieras dicho, a ver, tengo que atenderme a mí, se detiene todo. A veces dejan el trabajo, la familia sufre, todo, y empezar otra vez a retomar esto es un proceso que les emociona mucho a las mujeres y también las llena de mucha felicidad, porque ya no es el proceso de tengo cáncer, ya es el proceso de me curé y quiero volver y seguir haciendo todo lo que tengo que hacer, porque la mayoría de las pacientes con cáncer de mama son mujeres jóvenes. Claro. Entonces todavía tienen mucho por hacer, mucho por aportar a la sociedad. Una vida por delante. Una vida por delante, exactamente. Entonces este proceso hay que llevarlo de la mano acompañado de psicólogo. Totalmente. El especialista o la especialista en oncología, él o la cirujano plástico. Entonces sí es como un proceso padre que se tiene que seguir adelante toda la vida. Y como parte de las preguntas y dándole seguimiento a nuestra comunidad en redes sociales, en Instagram, tenemos unas preguntas para el doctor. Claro. A ver, doc, la primera pregunta es, ¿cómo afectaría a mi vida diaria realizarme esta cirugía? Me imagino se refieren al tema reconstructivo. Es muy importante tener en cuenta que no todas las pacientes van a recibir la misma cirugía. Sí es diferente en cada una. En algunas se necesita tomar músculos de la espalda o músculos del abdomen y van a necesitar algún tipo de rehabilitación física después de realizarse la cirugía. Otros casos en los que no se necesitan los músculos, la verdad es que el seguimiento o la parte de rehabilitación es más sencilla, pero el impacto en realizar esta cirugía siempre es positivo, sobre todo para el estado de ánimo de la paciente y también para su entorno familiar. Ok, la siguiente pregunta. Dicen que ese tipo de cirugías hacen que se pierda la sensibilidad, ¿es cierto? Sí, sí es cierto. La sensibilidad del tejido mamario en gran parte viene de los plexos intercostales. Entonces se tienen que retirar para poder realizar una mastectomía adecuada. Sin embargo, hoy en día, sobre todo en Europa, ya se están empezando a hacer algún tipo de cirugía de reconstrucción en los que ya se transponen colgajos con sensibilidad. Y esto es para retornar un poco la sensibilidad mamaria, que hay que tener en cuenta. Esto es algo súper complejo, apenas se está como empezando a estudiar más a detalle, pero hasta ahorita con resultados muy, muy favorables para las pacientes. La siguiente pregunta, ¿existen técnicas de reconstrucción mamaria y de qué depende? Sí, sí existen técnicas de reconstrucción, van a ser diferentes. Las podemos dividir en técnicas que necesitan implantes o técnicas que necesitan tejido propio de la paciente. Las técnicas que necesitan implantes, sobre todo, son para pacientes que tienen una mama sana, que es grande, y no podemos dar el volumen suficiente con el tejido que la paciente tiene. Va a depender mucho de la etapa clínica en la que te detecten el cáncer, si te puedes reconstruir de manera inmediata o no, y también del volumen contramamario y también del deseo que tenga de, digamos, la forma final de la mama. De esto va a depender todo. Siguiente pregunta que me parece muy importante. ¿Mi seguro puede cubrir los gastos de una reconstrucción mamaria? No todos los seguros, pero hay muchos que ya empiezan a cubrir esto. O sea, tienen que pasar todo el proceso de tratamiento de cáncer a través del seguro para que les puedan cubrir también la reconstrucción. Lo más importante es que te acerques con tu agente de seguro y le comentes, en caso de que tengas el diagnóstico, que tienes cáncer de mama, que quieres ver la parte de la reconstrucción y ya la persona encargada de tu seguro te va a decir si sí lo cubre o no lo cubre. ¿Es cara? Sí, o sea, la reconstrucción mamaria no es una cirugía que se considere de bajo gasto,
porque finalmente hay que tener en cuenta que son varias horas de quirófano, se utilizan materiales muy específicos, sobre todo cuando utilizamos mallas, matrices dérmicas o implantes, aumenta los costos y hay que tomar en cuenta que la mayoría de las cirugías de reconstrucción van a ser mínimo de 3 horas de quirófano. Normalmente cuando son este tipo de cirugías se les tiene consideraciones especiales a las pacientes. Yo les hago un descuento especial junto con todo mi equipo, anestesiología, ayudantes, para que no sea tan costoso. Sin embargo, no puedo decirles que es una cirugía barata. Y sobre todo va en términos del hospital. Hay afortunadamente fundaciones u hospitales públicos que pueden ayudarte a realizar una reconstrucción con costos mucho más accesibles en caso de que no tengas los medios para hacerlo en forma privada. Pues yo estoy muy agradecida, muy contenta y sobre todo felicitarte. Gracias. Por tu labor, tu vocación, médicos como tú con este sentido de vida y con este aspecto que yo insisto mucho en la vocación. Te veo un médico pues muy apasionado por su trabajo y que nos compartas esto, la verdad es que es oro molido para nuestro podcast, porque hay muchos temas que aun cuando se hablan en muchos medios de comunicación, a veces no se llega a los detalles, ¿no? A mí me gusta preguntar lo obvio y no obviar, ¿no? Tampoco. Sí. Hay muchos temas que nosotros a veces lo sabemos muy superficialmente, pero no por ello son menos importantes. O sea, hay cosas que creo que nos puede seguir compartiendo pues cada especialista que venga. ¿Por qué no nos compartes tus redes sociales? ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Cómo te buscamos? Y claro, la gente que esté pasando por algún episodio, ya sea preventivo o tema de seguimiento, pues que nos compartas tus redes. Sí, claro que sí. Te agradezco también mucho por la invitación. Nuevamente, este es un tema que me apasiona y te digo, me encanta poder hablar de este tema fuera del mes de octubre. Claro. Porque el mes de octubre es el único del año en el que la gente le da toda la importancia del mundo, pero el resto de los meses no deja de ser importante. Entonces, qué padre que pudimos platicar de esto y con muchísimo gusto estoy a las órdenes tuya, de cualquier paciente que se quiera acercar. Gracias. Mi Instagram es @Dr. Roger Dávila. Lo van a poner yo creo en un banner para que lo puedan seguir. Y también mi teléfono de WhatsApp para que puedan agendar cita en caso de Perfecto. Pues llevamos un episodio más hasta aquí de Sintonía en Salud de la mano con McCann Health y Prix. Recuerden descargar la aplicación de Prix, la farmacia online más grande de México. Y si no la tienen, descárguenla y revisen todos los descuentos y todo lo que se pueden encontrar ahí. Yo soy Nan Coribe, gracias una vez más y escúchenos por favor en nuestras plataformas digitales, en nuestros podcasts y nos vemos en una emisión más. Gracias. Gracias. Recuerden suscribirse a este podcast Sintonía en Salud. Suscríbanse, que no cuesta nada y tenemos mucha información.